La historia del Titanic ha sido contada incontables veces. Es un relato icónico de tragedia humana, de sueños perdidos en el vasto Atlántico y de la efímera promesa de invencibilidad del hombre frente a las fuerzas de la naturaleza. Pero, ¿realmente lo sabemos todo sobre el Titanic? Detrás de los titulares, las películas y los mitos, existen relatos menos explorados, secretos guardados por los propios sobrevivientes, matices y detalles que, en su momento, muchos callaron por miedo, dolor o simplemente porque el mundo no estaba listo para escucharlos. Hoy, en las Crónicas de Tito, te invito a sumergirte en las profundidades desconocidas del Titanic, la historia que no contaron los sobrevivientes. El 10 de abril de 1912, en Southampton, Inglaterra, la muchedumbre se reunía entusiasmada para despedir al mayor logro de la ingeniería naval de su tiempo, el RMET Titanic. Construido bajo la premisa de ser insumergible, el buque representaba el pináculo del lujo y el avance tecnológico. A bordo viajaban más de 2.200 personas, entre ellas millonarios como John Jacob Astor IV y Benjamin Guggenheim, inmigrantes humildes llenos de esperanza y quienes formaban la leal y experimentada tripulación. Todo parecía un sueño envuelto en elegancia y emoción. Pero ni la magnificencia del Titanic, ni las promesas de seguridad pudieron evitar lo inevitable. Mucho se ha hablado del fatídico choque contra el iceberg la noche del 14 de abril y del hundimiento que sucedió apenas 2 horas y 40 minutos después, pero muy pocos conocen la verdad sobre las pequeñas decisiones y las omisiones que sellaron el destino del buque. Algunos sobrevivientes, presionados por la culpa, el dolor y las amenazas veladas, optaron por el silencio durante décadas. Uno de los detalles menos divulgados, revelado solo en diarios y cartas privadas escritas años después, trata sobre la atmósfera a bordo antes del accidente. Frederick Fleet, el vigía que avistó el iceberg, admitió en confidencia que en aquella noche la luna no brillaba y el mar estaba extrañamente calmo, lo que impedía detectar las olas que debían romper contra el hielo y así alertar con tiempo. Además, la tripulación ya estaba preocupada por el menor número de binoculares en la torre de vigilancia, y algunos, como el mismo Fleet, mantuvieron en secreto su frustración durante años. Pero el silencio más grande rodea el caos durante la evacuación. Oficiales como Charles Lightoller confesaron posteriormente que existía una directiva no oficial para dar prioridad a los pasajeros de primera clase. Aunque oficialmente debían embarcar mujeres y niños primero, numerosos testimonios de segunda y tercera clase confirmaron, solo en cartas privadas, que los accesos a los botes salvavidas estaban restringidos por miembros de la tripulación, quienes seguían órdenes estrictas. Algunas sobrevivientes de tercera clase, como Mary Kelly, relataron cómo debieron abrirse paso a la fuerza hacia las cubiertas superiores, esquivando puertas cerradas y pasillos bloqueados. Muchos de estos testimonios no salieron a la luz hasta después de la muerte de los protagonistas, ya que temían represalias o ser señalados como mentirosos. Igualmente oscuro es el destino de los músicos del Titanic, cuyo heroísmo fue enaltecido por la prensa, pero cuyos últimos minutos fueron testigos de horrores inenarrables. Roger Bricook, uno de los violinistas, confesó en una carta jamás enviada que la música dejó de sonar mucho antes del final y que los músicos pasaron sus últimos momentos intentando ayudar a los niños separados de sus padres. Sin embargo, la versión oficial prefirió mantener viva la imagen romántica del cuarteto tocando mientras el barco se hundía, ignorando la angustiada verdad. Otro aspecto raramente contado es el papel de los barcos cercanos. Todos conocemos la historia del Carpathia, el valiente navío que rescató a los sobrevivientes. Sin embargo, existe el silencio incómodo del SS Californian, que se encontraba relativamente cerca, pero no acudió al llamado de auxilio. Según testimonios de sobrevivientes, durante la fría noche, pudieron ver las luces de un barco en el horizonte, pero, inexplicablemente, este nunca se acercó. Los propios marineros del Californian admitieron, años después, que hubo desconcierto en la sala de radio y dudas sobre la legitimidad de las bengalas blancas que lanzaba el Titanic. Este detalle, ocultado durante mucho tiempo, generó una sombra de controversia sobre la responsabilidad del Californian. Al hablar de los supervivientes, es inevitable mencionar el trauma con el que cargaron durante el resto de su vida. Aunque la prensa los recibía como héroes, internamente muchos de ellos convivían con una culpa abrumadora. Annie Robinson, una joven camarera, relató en su diario cómo evitaba hablar del suceso incluso con su familia, atormentada por el recuerdo de los gritos de quienes quedaron en el agua helada. Anna Barber, otra superviviente,
escribió que nunca pudo despertarse sin pensar en la noche en que perdió a su hermano menor, sabiendo que su propio bote no regresó en busca de más náufragos. Algunos incluso fueron difamados injustamente. J. Bruce Ismay, presidente de la empresa dueña del Titanic, sobrevivió y fue señalado como cobarde por abordar un bote salvavidas. Sin embargo, cartas de otros pasajeros indican que Ismay ayudó a embarcar a decenas de mujeres y niños antes de irse, y que solo saltó cuando no quedaban más personas en la cubierta. Su vida, después del desastre, fue un calvario de ostracismo y vergüenza pública, un desenlace ignorado por la narrativa más simplista. Durante años, los sobrevivientes intentaron reconstruir sus vidas. Algunos formaron la Sociedad de Supervivientes del Titanic, donde compartían experiencias, muchas veces en secreto, para librarse del peso psicológico. Testimonios recogidos posteriormente revelan que muchas de las historias más crudas nunca se narraron en tribunales ni en entrevistas oficiales. Había secretos que solo podían ser comprendidos por quienes estuvieron esa noche en el mar. Quizá el mayor de los silencios, lo que verdaderamente no contaron los sobrevivientes, sea el inmenso costo humano, emocional y psicológico del naufragio del Titanic. No fue solo un barco el que desapareció bajo las aguas, fueron cientos de sueños, familias y futuros los que se disolvieron en el Atlántico. El Titanic es, ante todo, un recordatorio de la vulnerabilidad humana y del valor de quienes enfrentan la tragedia y deciden, aún así, seguir adelante. Gracias por acompañarme hoy en este viaje a través de los secretos más profundos del Titanic. Si esta historia resonó contigo, si aprendiste algo nuevo o te conmovió el relato de quienes callaron tanto tiempo, te invito a dejar un like, escribir tu opinión o experiencia en los comentarios y, por supuesto, suscribirte a Las Crónicas de Tito. Aquí seguimos descubriendo las historias que merecen ser contadas. Hasta la próxima.